empecé a investigar por qué las personas se vestían de formas distintas dependiendo del entorno en el que estaban y cómo la gente empezaba como a decidir que sí y que no ponerse en su día a día. Eso me interesaba muchísimo. O sea, con todo el problema del fast fashion, una de las principales problemáticas es que todas estas prendas se maquilan en sweatshops. Las sweatshops son a lo que yo llamo como maquiladoras del infierno, porque son maquiladoras que tienen condiciones infrahumanas para trabajar. Una de las cosas es cuando Shein entró a México, yo mandé un mail para preguntar de qué estaban hechas su ropa y de dónde venían y así. Que es fast fashion. Exactamente, por ahí he de tener ese mail en mis recuerdos y pues me contestaron que tenían almacenes en muchos lados, pero que no sabían exactamente de qué, no me podían decir exactamente de qué estaba hecha su ropa porque tenían demasiadas opciones y me invitaban a comprar y así. Yo dije, ok, es fast fashion. Okay. Hola a todos, estás en Simplemente Aide, estamos en La Gelatería y quiero presentarles a una mujer increíble. Ella es columnista, creadora de contenido, hace portadas de revista y hasta modelo. Ella es Francelia Baena Velázquez. Muchas gracias, Aide. Y muchas gracias por el helado, está delicioso. Nos da mucho gusto tenerte aquí. La Gelatería nos prestó sus instalaciones, muchas gracias. Ahorita van a ver todos los productos que tiene. Pero bueno, cuéntanos, Francelia. Fran, ¿te puedes decir Fran? Ok. Todo el mundo me dice Fran, es más fácil. Ok. Vamos a iniciar. ¿De dónde eres? Nací en Tultitlán, pero crecí toda mi vida en Coacalco, que es literal. Tultitlán es un municipio en el Estado de México y Coacalco es el municipio de al lado del Estado de México. Coacalco es un municipio ultra chiquitito que justamente está rodeado por Ecatepec, por Tultitlán y por Cuautitlán Izcalli, que son tres de los municipios como más grandes del Estado de México. Sí. Entonces casi nadie ubica Coacalco y es demasiado pequeñito, pero ahí crecí hasta los 17 años. A los 18 me fui a vivir me vine a vivir a la Ciudad de México para estudiar la universidad. Ok, perfecto. ¿Y qué estudiaste? Estudié diseño y comunicación visual. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido? Buena pregunta. Debería de tenerlo más claro porque es una pregunta constante en mi vida. Pero empecé a hacer contenido en el 2017. Sí, entre el 2016 y 2017 más o menos. O sea, hace 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace casi 8 años. ¿Y tomaste lo de crear contenido inmediatamente de terminar la carrera o lo mezclaste? Lo mezclé, empecé a crear contenido justo en el último año de la universidad. La forma en la que yo empecé a crear contenido es que me interesaba muchísimo el mundo de la moda y me empezó a interesar debido a que entré a esta universidad. Yo la prepa la estudié en una escuela de la UNAM, en una preparatoria de la UNAM. Saludos Prepa 9. Y ahí pues la gente se viste normal, o sea, son muy poquitas las personas que tienen un estilo diferente al que todos los adolescentes en ese momento se vestían, ¿no? Claro. O sea, como grupos sociales grandotes de adolescentes, casi todos se visten de una misma forma. Sí. Si ahorita vamos a una prepa, todos se van a vestir de una sola forma. Y cuando entro a la universidad, ahí, de hecho, tuvo mucho que ver con que era una universidad, específicamente era una facultad de artes y diseño. Entonces, ya ahí en ese nombre sí se sentía pues lo artista y lo diseñístico de las personas, y yo me impresioné muchísimo con el abanico enorme de formas de vestirse. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Para esto otra de las carreras que quería estudiar, además de diseño y comunicación visual, era sociología, porque en la prepa había tenido clases de sociología y me gustaba muchísimo entender el mundo desde esa perspectiva. Entonces, pues con la poquita teoría que yo tenía de sociología, empecé a investigar por qué las personas se vestían de formas distintas dependiendo del entorno en el que estaban y cómo la gente empezaba como a decidir que sí y que no ponerse en su día a día. Eso me interesaba muchísimo, cómo decidimos qué ropa ponernos y qué circunstancias de nuestro alrededor definen qué ropa te puedes poner. Y así empecé a investigar sobre la moda, o sea, fue como una mera curiosidad y al mismo tiempo con muchas ganas de entender ese mundo y esa industria. Ahora yo sé que es una industria de la moda como tan específica. Entonces, pues así, todas estas investigaciones raras que yo hacía y que trataba de como
como darles un sentido humanístico porque UNAM, las empecé a depositar en un blog. Todas en ese entonces estaban de súper moda, o sea, creo que ya incluso ya estaban como más allá de su pico los blogs de moda. O sea, ya había muchísimas personas que tenían blog de moda, pero yo nunca había visto un blog de moda escrito desde las entrañas sociales en México, y eso, o sea, y según yo, yo le quería dar esa perspectiva a mi blog, y también me gustaba muchísimo que se tratara de divulgación. Es decir, que cualquier persona que leyera sobre ese contenido empezara a entender ese contenido de la misma forma en la que yo lo entendía, porque a mí me costó muchísimo trabajo entenderlo viniendo de una industria externa. Entonces, pues así empecé a crear contenido. Básicamente lo primero que empecé a crear fueron entradas de blog, y para esas entradas de blog hacía fotografías y collages e ilustraciones y todo lo que se me ocurría para ilustrar creativa. Sí, pues ahí es donde empecé a aplicar pues muchas de las cosas que aprendí en la carrera, ¿no? Claro, a mostrarlas. Mezclaste mundos opuestos, que es sociología y moda, al parecer. Eso tenemos entendido, que son mundos opuestos y pero realmente... no. De hecho, ¿no? Después uno de mis primeros trabajos en la moda fue, entré a trabajar en una agencia de tendencias. Y justo entrando a trabajar en esas agencias de tendencias, conocí las grandes agencias de tendencias mundiales que rigen a muchas de las industrias y les dicen o les dan dirección de hacia dónde irse en cuanto a colores, en cuanto a formas, en cuanto a todas las partes de la industria que tú te puedas imaginar. Las agencias de tendencia son una guía para todas. Entonces dije, bueno, o sea, ¿cómo llegaron ahí esas personas, no? ¿Qué hacen o qué estudios tienen para decirnos qué onda? Y pues casi todos son sociólogos, de hecho, porque son los que, o sea, la forma en la que se crea una tendencia es el análisis de la sociedad. Analizas cómo vive una persona en Coacalco, Estado de México, de 10 a 12 años, para saber por qué se está vistiendo de esa forma, y entonces decidir si en 5 años se va a seguir, o bueno, como apostar a si en 5 años se va a vestir de esa misma forma o de una forma distinta. Entonces, como fue muy intuitivo lo que yo hice, pero a final de cuentas sí se mueve un poco así o sea, la industria en realidad, al final de cuentas, la industria en el mundo real, pues. Y qué extraño, porque uno pensaría que entrar a la moda es como estar en la película de El Diablo Viste a la Moda, que llegas y todo es súper elegante y todos están a la moda, y tienes que llegar y realmente las tendencias, sí, tienes razón, todos seguimos una tendencia, o sea, no nada más las personas que van a un desfile de modas, o sea, todos en nuestro día a día, lo que vemos, lo que consumimos, es pura tendencia. Y justo te quería preguntar, hablando de lo que consumimos, sé que tú creas revistas para Bad Hombre, creas portadas para la revista Bad Hombre. Creaba. ¿Ya no? No, desde pues más o menos por estas fechas, más o menos renuncié el año pasado, sí. Okay. En marzo del año pasado renuncié a Bad Hombre porque me ofrecieron un puesto de branding digital especializado en moda en el puerto de Liverpool, porque Liverpool está pasando por un proceso como muy grandote de reestructuración del mundo digital de Liverpool, y en ese sentido están abriendo como todo un espacio de nuevos perfiles, digámosle así, para tratar de dirigir a un rumbo un poquito más actual a Liverpool, y abrieron la sección de contenido editorial dentro del equipo de contenido digital de Liverpool, y ahí entré yo como especialista en branding digital de moda. Ese es mi puesto actual y estoy muy contenta. Hago muchas investigaciones de tendencias desde perspectivas sociales. Nos apoyamos muchísimo del equipo gigante de tendencias que ya tiene Liverpool, y al mismo tiempo le damos servicio a todas las áreas internas de Liverpool que necesitan de comunicación, que es básicamente todas. Bueno, que podrían ser básicamente todas. Y entonces está divertido. De comunicación y todo el contacto que tienes contacto, o sea, estudias al usuario y tienes contacto con la comunicación y la forma de expresarse. ¿Cómo logras hacerlo de una forma responsable? Porque, bueno, no sé si tú lo pienses, pero muchas veces lo que consumimos en la tele, la publicidad y todo eso, nos lleva a crear una realidad o una perspectiva o un nivel que quieres llegar, tanto socioeconómico como físico, el cuerpo, mental.
Creo que realmente eso nos ha afectado. Por supuesto, ¿Tú sí. cómo logras ser, porque yo veo tu contenido y eres muy responsable, cómo logras ser responsable con que eso cambie? Veo que le das un giro. Ajá. ¿Cómo logras o por dónde te vas para que eso funcione y no sea más agresión física al usuario? Sí, sí, claro. Qué buena pregunta y está... justo cuando yo entré y acepté este puesto, dije, ¿qué tanto voy a poder cambiar las cosas desde aquí en una estructura tan gigante? O sea, yo siendo una persona tan chiquitita en una estructura enorme. Claro. Pero a ver, para empezar, cuando a mí me contrataron para Liverpool, buscaron mi perfil. Entonces desde ahí creo que pudo haber sido una buena señal para mí, porque dije, a ver, si buscaban mi perfil es porque les interesa el currículum que yo traigo, y el currículum que yo traigo es súper social, y el currículum que yo traigo es muy, muy progresista, si queremos llamarle así. O sea, no, exactamente, sí, en ese sentido me gustó que respetaran como las ideas que yo traía y la forma de trabajo que yo tenía. Entonces, cuando pasa esto, pues fue como relativamente sencillo, porque básicamente desde el principio mis jefes me apoyaron en todas las ideas que tenía como para revolucionar o tratar de hacer una perspectiva, tratar de entrar dentro del ambiente Liverpool desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, uno de los proyectos que ahorita está en proceso de investigación y no sabemos si se va a tratar o no, es ver de qué forma podemos hacer que la comunidad no binaria se sienta incluida dentro de las categorías de moda, ropa y tendencias dentro de Liverpool, ¿no? Porque dentro de los retailers siempre hay secciones de hombre, mujer, pero hay muchas personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Entonces, no es como que si te sientes mujer y solamente te queda la ropa de hombre, vas a comprar en ropa de hombre. No, seguramente vas a ir a buscar ropa de mujer en donde te quede la ropa de mujer. Pues en ese sentido, entonces hay que ofrecerle al público espacios en donde puedan sentirse más tranquilos de qué es lo que van a comprar y que no, y que se sientan seguros. Entonces, ¿se va a lograr o no se va a lograr? No sé, pero estamos, exactamente, pero para mí fue o sea, como supe que había aceptado ese trabajo que había sido una buena decisión aceptar ese trabajo, perdón, en el momento en el que me dijeron, sí, hazlo, desarrollalo, investígalo, lo proponemos y vemos cómo, o sea, si se puede ejecutar, si estamos en el momento de ejecutarlo, si no estamos en el momento de ejecutarlo, ¿qué más podemos hacer? Y así. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me gustan de este trabajo que tengo ahorita en Liverpool, que pueda hacer un impacto mayor desde que el mundo de la industria de la moda editorial no te permite, porque esa es otra. O sea, hace ratito que decías que como que todo el mundo pensaría que el mundo de la moda es como el diablo viste a la moda. Pues sí es una parte del mundo de la moda, o sea, eso sí pasa, y sí hay muchos espacios en donde la gente sigue siendo así, y en donde la gente se sigue pisando, o se sigue como creyendo esta mentalidad de super perra, y está bien, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, si quieren hacerlo, que lo hagan, pero abarca muchísimas más cosas, y para ser perra hay que saber. Entonces, y no tienes que saber de una sola cosa para ser perra, o sea, y ese es como lo malo de muchas personas que se clavan con que la industria editorial, que es la industria de las revistas, que es la industria en donde se pueden ver las cosas más propositivas y locas dentro de la moda muchas veces, más allá de la pasarela y estas cosas, pues es la única que hay, cuando no, cuando existe la parte también de la maquila, que es como todo un espacio que también está súper castigado y que deberíamos de poner a lo mejor un poquito más atención para mejorar la forma y la calidad de trabajo. Sí. Pero está también la industria, ¿no? De los jefes que justo son dueños de esas maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Que tienen una perspectiva de negocios completamente distintas y que, por ejemplo, se pueden ver muchísimo en exposiciones o macroeventos como Intermoda, por ejemplo, como los congresos que tiene la Canaibe y este tipo como de espacios que también forman parte de la industria de la moda y que de hecho en México son los que más dejan dinero, pero pues que como no son tan glamorosos, la gente los olvida. Sí. Pero generalmente los trabajos que no son tan glamorosos son los que, uno, más impacto tienen para hacer verdaderos cambios dentro de la industria, y dos, los mejor pagados. Porque otra cosa también es que la industria de la moda editorial es muy mal pagada.
tiene un tope, tiene un límite y pues lamentablemente, por lo menos hasta hace un año que yo estaba ahí, o sea, como no veía forma en la que pudiera seguir creciendo porque es una industria demasiado viciada. Entonces, hay que ver a la moda desde una perspectiva muchísimo más amplia, pero regresando a la pregunta que me hacías, perdóname, me amplié un poquito. A pesar de que tiene como todos estos lados raros de la moda y que tú te puedes insertar en el que tú quieras y en el que se te antoje, precisamente creo que una de las cosas antes de entrar a cualquiera de estas industrias es tener claro cuáles son tus valores y qué cosas sí vas a permitir y qué cosas no vas a permitir, porque precisamente como es muy truculenta, es bien fácil dejarte llevar. Yo en muchas situaciones me caché como, no sé, haciéndole caras a la gente, por ejemplo, cuando yo decía, ¿por qué le estás haciendo caras a la gente? No, o sea, pero es que y de verdad muchas veces te jala como esa banalidad dentro de la industria y no está bien y no debería de ser como permitido y bueno, yo desde mi perspectiva, claro, y precisamente por eso busqué qué más se puede hacer dentro de la industria de la moda, en dónde más me puedo insertar para hacer pausa para en dónde más puedo hacer. Está todo súper rico, la plática, el heladito. De hecho, en dónde más puedo hacer verdaderos cambios para pues para no quedarnos con esa idea precisamente, con esa parte que a ver, que también es preciosa y por eso todos la amamos. O sea, es bien bonito ver cuando dices algo, alguien como decir, ¿cómo combinó esos zapatos con ese sombrero, con esa blusa? Y se ve hermoso, ¿no? Sí. O al contrario dices, ¿por qué no le encuentro la belleza a eso? Sí, bueno, claro. Pues porque también es muy bonito y también es muy creativo y de ahí, pues básicamente de ahí nació mi amor por la moda, ¿no? Que te digo que de estar viendo a la gente. Pero ¿qué más, no? ¿Dónde suceden los cambios? Y dejando claro mis valores al momento de entrar a la industria y pues obviamente midiéndole el agua a los camotes también, una vez estando ahí no siempre puedes ser fiel a tus valores, pero lo que sí puedes hacer siempre es replantear qué sí quieres y qué no quieres y que hacia dónde sí te puedes ir, hacia dónde no, y en ese sentido, en la medida de lo posible, vas a encontrar tu camino. Bueno, por lo menos así me pasó a mí. Gracias al cielo y a la vida, he podido encontrar mi camino desde lo que yo busco, desde lo que soy buena también, que son análisis sociales, y desde lo que busco, desde los cambios que busco en la industria. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, ahorita que dices que también la moda es buena? Pero ¿qué pasa con esta parte? Yo leí un libro que es Las costureras de Auschwitz. Hay muchas marcas que están registradas en ese libro que fueron parte de y que, bueno, discriminaban a los judíos y le entraban a todo. Y son marcas que siguen vigentes, como Coco Chanel y esas marcas. ¿Eso tú crees que debe ser castigado o debemos decir ya evolucionó, demos la vuelta a la página? Porque son grandes marcas que nos representan. No, por supuesto que debe ser castigado. Yo sí creo que sí. Historia o... sí, es necesario, siempre es necesario saber nuestra historia para no repetir los mismos errores, ¿no? Es como la frase clásica de señor historiador o de señor viejito, no sé, pero es muy cierta, o sea, creo que se repite tanto porque es real. Y no solamente para no repetir nuestros errores hay que saber la historia y hay que empezar a castigar esas cosas, sino para mejorar la industria para todos, porque sí se puede, o sea, sí debería de poderse, de poder que todas las personas involucradas dentro de la cadena de producción de la industria de la moda tengan vidas dignas. El problema es que, y esto es un problema muchísimo más grande de la industria de la moda, esto no es un problema de la industria de la moda, esto es un problema del mundo y del sistema en el que estamos. El problema es que la riqueza está distribuida en formas muy extrañas que no corresponden a la forma en la que, bueno, que sí corresponden, pero que no deberían de corresponder a la forma en la que actualmente vivimos, porque perpetúa injusticias muy, muy fuertes y muy difíciles de manejar, ¿no? Entonces, no me voy a ahondar como tanto en esos temas, pero a lo que íbamos con esto es que sí se deberían de castigar, y lo peor de todo es que justo
muchas veces leemos este tipo de libros que hablan como de historias del pasado pensando en que, ay, qué feo, eso ya no pasa, cuando sí sigue pasando, ¿no? Sí. O sea, con todo el problema del fast fashion, una de las principales problemáticas es que todas estas prendas se maquilan en sweatshops. Las sweatshops son a lo que yo llamo como maquiladoras del infierno, porque son maquiladoras que tienen condiciones infrahumanas para trabajar, donde muchas veces también están maquilando niños, también están maquilando personas que no deberían de estar maquilando ahí porque las condiciones son muy deplorables. Por ejemplo, no tienen buena ventilación y pues al momento, una de las cosas que pasa cuando estás maquilando, trabajando con mucha ropa, es que las partículas de la prenda se esparcen. Entonces, si no hay buena ventilación, todas esas como partículas chiquititas de ropa se te pueden meter a los pulmones y te van causando problemas respiratorios graves. Entonces, necesitan estar súper bien ventilados, necesitan tener horarios como de estiramiento y cosas así, como también muy fijos, porque pues si estás trabajando en una máquina o si estás trabajando incluso cosiendo a mano, necesitas tener momentos de estiramiento, porque si no te vas a terminar jodiendo la espalda. Hola a todos, estamos en La Gelatería. Aquí se crean los helados artesanales más deliciosos. En el menú puedes encontrar malteadas, waffles, café, galletas y por supuesto deliciosos helados. Tienen una sucursal en la Colonia del Valle y otra en la Colonia Nápoles. Ven a probarlos. Está jodiendo las manos, la vista, porque pues es mucho tiempo estar concentrado en un solo punto o cosas así. Y todas esas cosas, evidentemente volteamos los ojos hacia otro lado porque uno, es un problema demasiado grande que a lo mejor no nos corresponde uno por uno ir y decirle a una marca como, no hagas eso. Entonces se vuelve como más complejo. Y dos, porque quienes tendrían que estar checando o verificando que estas cosas no pasaran no lo están haciendo. ¿Quiénes son quienes tendrían que estar verificando que estas cosas no pasaran? Los gobiernos tendrían que estar también verificando precisamente los corporativos que son dueños de estas marcas, porque pues casi todas las marcas pertenecen a ciertos grupos de negocios. Entonces, pues evidentemente hay muchas cosas que están mal en esa cadenita, en ese modelo, pero pues si no los empezamos como a tratar desde nosotros, en el sentido de el poder de decisión que en ese momento tienes, no va a cambiar mucho la forma en la que por lo menos consumimos. Es un problema demasiado grande, que ha escalado demasiado, a la gente le da muchísima también ansiedad y no está bien culparnos a nosotros mismos por acciones que muchas veces no podemos trabajar. Claro. Lo que sí podemos hacer es precisamente trabajar en comunidades, en lo que está a tu alrededor. O sea, yo como Francelia no me voy a ir a Bangladesh a verificar que las personas no estén en condiciones deplorables para las marcas, ¿no? A menos que ese sea mi trabajo, pero que sí pueda hacer, ¿no? Como Francelia, individual, persona que está en su casa. Bueno, pues a lo mejor yo sí tengo la posibilidad de decidir no comprar en fast fashion. Pues sí, esa es mi forma de mejorar y de ser responsable con mis hábitos de consumo, pues bueno, ahí me voy. Pero si en donde vivo solamente hay marcas de ropa fast fashion, que está muy difícil, pero puede pasar, Sí. Bueno, pues entonces sí voy a comprar en fast fashion, pero mis prendas voy a cuidar que la tela dure, que no se vaya a deshacer a la primera lavada, que la voy a usar más de 10 años, que va a estar en un uso constante y que voy a saber cómo deshacerme además de ella, ¿no? Hay muchísimas formas de ser responsable con tus acciones. Incluso, por ejemplo, hay muchas contradicciones también en esto, porque muchas personas dicen, con que sea de segunda mano es mejor que sea fast fashion. No siempre, porque si sigues por ejemplo, si hay un montón de hauls de ropa de segunda mano o de ropa de paca en TikTok, eso es exactamente lo mismo que hacer un haul de Shein o de hacer un haul de cualquier otra cosa, porque es ropa que no ocupas en realidad. Estás generando contenido para nada, básicamente. O sea, estás sobreconsumiendo, y el problema, o gran parte del problema de la industria de la moda en este sentido, es el sobreconsumo de la población. Y ese sobreconsumo lleva a que las marcas hagan sobreproducción
Y Pero no entonces ganan por eso más. hay, no. Los trabajadores. Ajá, no, los trabajadores no ganan más, las empresas sí, pero y de hecho por eso, muchas veces por eso hacen esa sobreproducción, porque es más fácil hacer 100,000 prendas de una Sí. playera que 100, porque obviamente te va a abaratar muchísimo Claro, los, la te va a salir tela. exactamente lo mismo hacer 100,000 prendas que 100, pero las puedes vender mucho más baratas y por lo tanto tu margen de ganancia va a ser menor. Digo, perdón, mayor. Entonces, Claro. pues me vale que me hayan sobrado 50,000 de esas playeras porque nadie las quiso, porque nadie las necesitaba, pues se tiran. Y por eso tenemos problemas como el desierto de Atacama en Chile, ¿no? Que está lleno de ropa, que es un basurero, que, o sea, gran parte de de las pacas terminan en África, que es una cosa que está poco documentada todavía, pero yo estoy segura que va a explotar en unos años. Así como explotó la noticia del desierto de Atacama en Chile, en África también están ahogándose en ropa. Pues tan solo a ver, otra pausa. Dale. Tan solo cuando, bueno, ahorita Haití es un país que está súper mal en todos los sentidos posibles, creo. Y una de las noticias que impactaron muchísimo hace unos meses fue que, o sea, estaban pidiendo que por favor ya no les mandaran ropa, porque como fueron damnificados con un temblor y luego creo que fue un tsunami, lo que les, o sea, fue cosa tras cosa tras cosa, ¿no? Entonces la gente lo primero que hace es mandar ropa cuando no necesitan ya ropa. Porque, o sea, exactamente, pues sí, mándenme gente que rehaga mi casa. Sanitaria. Ajá, exactamente. O sea, necesitan otras cosas, pero ropa ya no. Claro. Y eso es un síntoma de todas las problemáticas que existen alrededor de esta industria. Cuando ni siquiera las personas que en teoría necesitan esa ropa la están necesitando. ¿Qué está pasando, no? Pero al mismo tiempo siento que es muy difícil como consumidor, porque a lo mejor yo puedo decir, justo lo que decía, ya no voy a consumir ropa, ¿no? Pero también pienso, entonces esas personas se van a quedar sin empleo, aunque sea mal pagado. ¿Cómo puedes consumir para que siga la economía girando? Pero ¿cómo puedes gestionar que esas personas no tengan un mal salario, malas instalaciones? O sea... Por eso te digo que eso no nos corresponde a nosotros. Ajá, o sea, porque al final... Tú como persona no lo puedes hacer. El que vende tiene negocio porque alguien lo compra. Pero si no lo compran, no tienen trabajo. Entonces al final siento que es una bola de nieve. Y es una bola de nieve al pensarlo linealmente, pero es que así no funcionan las industrias. Las industrias son intervenidas o deberían de estar intervenidas por los gobiernos. Por eso te decía que este tipo de acciones vienen desde los gobiernos, no desde nosotros. Nosotros en teoría no tendríamos que estarnos atacando por castigando exactamente por ese tipo de cosas, porque no es que no nos pues sí, es que no te competen. O sea, y si quieres que te competa, empieza a meterte en organizaciones que en realidad se vayan hacia ese lugar y entonces sí verifiquen estas cosas, ¿no? Empieza a involucrarte en los sindicatos que ya existen, por ejemplo, para trabajadores de la industria textil. Claro. Si quieres hacer ese tipo de cambios, te vas a tener que embarrar las manos en la política, sí o sí, porque esos son problemas políticos mucho más grandes. Claro. Si tienes esa vocación, hazlo, ve por eso. Sí se puede, sí. Ajá, exactamente, pero si no tienes esa vocación, porque además es una tarea y es una labor como muy cansada, porque es estarte peleando y porque es peligrosísimo, ¿no? O sea, si los periodistas, o sea, México es uno de los espacios en donde los periodistas están más, o sea, donde más arriesgado es exactamente, donde corren más riesgo. Pues obviamente si te estás metiendo en las fauces del lobo, pues te puede pasar algo. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con industrias de millones de pesos. Sí, entonces esto no es como para meterles miedo ni nada. Es como, o sea, ¿quieres hacerlo? Pues ve, ¿no? Ve por eso. Y más que ubícate, entiéndelo. Claro. Entiende cómo funcionan las cosas. Otro de los problemas dentro de la industria de la moda sostenible es que muchas personas viven en la fantasía.
y piensan que hay ideales de soluciones. Sí. Y no, hay una socióloga, me parece que es socióloga, no me acuerdo si es socióloga, pero creo que es, bueno, trata temas sociales desde un análisis sociológico. Se llama Vero Tejero, y ella siempre dice, para problemas complejos, no pidas soluciones, soluciones fáciles. Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. No. El problema de la industria de la moda es un problema complejísimo, por esto que estábamos platicando. Sí. Porque es una industria que deja muchísimos empleos, pero están mal pagados, pero a final de cuentas Sí, o sea, empleo. nosotros vemos la punta del iceberg, Exactamente. ¿no? Así. Sí, y ahora otra, o sea, sabemos realmente cómo son o sea, si no trabajan ahí las personas que maquilan, ¿en dónde trabajarían? Claro. ¿O qué más harían? Entonces, nuevamente, es un problema mucho más allá de dejar de comprar. Sí. Si lo haces por sentirte superior, no eres superior. O sea, Claro, sí. no eres superior. Hazlo por tu comunidad y por las personas que Sí. están alrededor. Por eso sí funciona. Sí. En ese sentido, sí funciona. Pero Oye, de eso a más, no. estás equivocado. Ajá, tienes que cambiar la perspectiva. Sí, ya estoy golpeando la instalación. No, Hay diferencia entre la moda sustentable y la moda responsable. O sea, porque yo entiendo que la moda sustentable viene del productor y que la moda responsable viene del usuario. Otra duda que tengo, si más adelante me puedo responder, ¿qué tan sustentable puede ser la industria de la moda cuando al final el textil es lo que más contamina? Por ejemplo, en algo muy sencillo que yo veo. Ya no usamos bolsas de plástico en el súper porque el plástico contamina cañón. Entonces, usamos bolsas de tela. Pero ¿quién no tiene en su casa ya 20,000 bolsas de tela? Y esas bolsas de tela no vienen de color natural. Todas vienen impresas con el logotipo del supermercado y con una tinta. Al final, ahí ya se hizo pues ya contaminaste, un daño. ¿Es más dañino la bolsa de plástico o hacer todo este proceso en cuanto al súper, por ejemplo? Y ahorita regresamos a la diferencia entre sustentable y responsable. ¿Hay diferencia realmente entre llevar tu bolsita de plástico que usas muchas veces o entre llevar tu bolsa de tela ya impresa con color y todo? Es que pasa lo mismo que lo que te decía hace ratito con los contenidos que hacen de como es de paca es más sostenible que versus fast fashion. Si no cambiamos el fondo, la forma vale madres, básicamente, okay. ¿No? Entonces, sí. Aquí el fondo es usar menos, consumir menos. Sí. Si tú tienes 10 bolsas y con esas 10 bolsas vas a hacer tu súper toda tu vida, pues obviamente contamina muchísimo menos que todas las veces que vas al súper que te van a dar bolsas de plástico, sí. ¿No? O que así funcionaba antes. Pero si hacemos esto, que es lo que está pasando, pues entonces no es sostenible, ¿no? Y es que ni siquiera quiero ahondar tanto en ese tema porque es hasta a veces como, iba a decir lógico, pero creo que no, muchas veces no es lógico, sí, no. Pero pues sí es bueno que lo hablemos porque nuevamente, como dice Vero Tejero, a problemas complejos es imposible dar soluciones fáciles. Esa fue una solución fácil que quisieron poner, pero no tomaron en cuenta muchísimas aristas. Ahora bien, esto que decías de los textiles son lo que más contamina dependiendo de la industria y dependiendo del textil que utilices, porque pues si usas de estas telitas, de estas bolsitas que son de manta natural, que se supone que se puede compostar y cosas así, pues evidentemente va a ser menos dañino que las que están teñidas en diferentes colores con pigmentos que además contaminan muchísimo el agua. Obviamente va a haber una diferencia y una huella de carbono increíble entre uno versus otro proceso. Pero pues eso va a depender nuevamente de ti y de qué decisión tomes y de cómo vayas a gestionarte para a largo plazo contaminar menos. ¿Qué es lo que pasaba antes con estas bolsitas de plástico? Pues las mamás las usaban para todo, sí. Y las reusaban y reusaban un montón de veces. En ese sentido... Sí, que no ha tenido su bolsa con bolsas adentro, ¿no? Sí. Ahora bien, también es verdad
que tampoco era el escenario ideal, pero que no fuera el escenario ideal no quiere decir que esa fuera la acción que teníamos que tomar para mejorar las cosas. A unos años, viendo si se puede mejorar o no se puede mejorar, pues seguramente tendríamos que hacer un análisis gigante en el que yo ya no soy experta para medir ese tipo de cosas, pero se tendría que hacer un análisis gigante entre cuál fue el impacto real de haber aplicado esta política pública, porque fue una política pública. Desde mi perspectiva, pues estuvo súper mal enfocada. Estuvo muy mal enfocada precisamente porque no existieron las condiciones materiales para que todas las personas tuvieran como sus bolsitas de manta y que no estuvieran comprando todo el tiempo nuevas bolsas. Y además esto incitó, o sea, generalmente usábamos, lo que te decía, ¿no? Usábamos mucho esas bolsitas para el lunch de los chamacos, para la basura, para un montón de cosas. Ahorita ya no. Ahora, de todas formas, se compra plástico para esas cosas. Claro. Entonces, y a pesar de que sí hay bolsas reutilizables para llevarte de lunch y lo que tú quieras, se siguen usando este tipo de bolsas y se van a seguir usando. ¿Por qué? Porque no se pensó, fue una política pública que no tomó en cuenta la forma real en cómo estaban las personas usando las cosas. Entonces, mientras no planteamos escenarios realistas, las soluciones no van a ser realistas. Y que nos comprometamos, ¿no? Porque ¿cuántas veces exactamente no vas al súper y, ay, no llevé mi bolsa, voy a comprar otra? Y ya tienes 60. Sí, o sea, en tu cajón de bolsas de tela. Ya no sirvió para nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la moda sustentable y la moda responsable? Porque son dos palabras muy diferentes. Hace ratito tú lo dijiste súper bien. La moda sustentable tendría en teoría que venir desde la industria y la moda responsable es desde el usuario, pero no quita la responsabilidad de la industria y bueno, en ese sentido la moda sustentable es el tipo de iniciativas dentro de la moda y el tipo de acciones dentro de la moda que involucran tres aristas fundamentales para que exista sostenibilidad. Las tres aristas fundamentales son la parte social, la parte medioambiental y la parte económica. Para que algo sea sustentable, lo que tú quieras y la industria que quieras, tiene que involucrar por lo menos estas tres aristas. Hay otras personas que dicen que se tienen que agregar aristas extras, como la parte política, la parte ética, pero en general, para que sea sostenible, tiene que tener estas tres aristas. Si tiene estas tres aristas, es una marca o una maquiladora o una industria o lo que tú quieras que se está enfocando en la sostenibilidad. A eso se refiere con moda sostenible. Es decir, si mi marca está preocupada por que a las personas que me maquilan la ropa les paguen bien y además es económicamente viable para mí y además tiene un impacto medioambiental controlado, entonces estoy dentro de la industria de la sostenibilidad y la moda. Pero si a lo mejor y cogeo de alguna de estas tres patitas, entonces estoy encaminada a esa industria, pero todavía no estoy adentro como tal de... Bueno, no, sí estás adentro, pero siempre hay mejoras constantes que se pueden hacer. La parte de la moda responsable es un término que precisamente yo creé porque... Bueno, no sé si yo lo creé, pero antes de que yo estuviera pregonándolo, no había escuchado un término antes así. Entonces yo lo acuñé para referirme a todas las acciones que precisamente no son perfectas dentro de la industria, pero que aportan a alguna de estas tres aristas desde tu perspectiva individual. Y además así, esta acepción también indica que tú te tienes que hacer cargo de las decisiones de compra de esa prenda, desde que la adquieres hasta que ya no puedes usarla. Y te tienes que encargar también de que eso de que ya no puedes usarla no termine en la basura contaminando a los suelos, ¿no? Okay. Eso es ser responsable dentro de la moda, que te involucres en todos los procesos de ese ciclo, que trates en la medida de lo posible de hacer ese ciclo circular, no lineal. Es decir, si yo necesito unos calcetines, voy a investigar qué marcas son accesibles para mí desde la parte económica, desde la parte social y desde la parte medioambiental, que van a hacer menos impacto al planeta, pero que están bien pagadas las personas a las que lo hicieron. Y si alguna de estas tres cosas no cumplen con lo que yo quiero dentro de mi
de mi compra, pues entonces decidir a qué le voy a dar más peso, decidir qué cosas sí pueden estar en este momento dentro de mis compras y qué cosas no. A lo mejor y algo, o sea, para que algo sea sustentable me tiene que costar 10 veces más, pues entonces no es sustentable para mí porque me estás dando en la madre a mi economía, ¿no? Entonces, pues qué cosas sí son sustentables para mí y en ese sentido me hago responsable de esas acciones y compro de acuerdo a mi idea de la sostenibilidad sin dejar de lado estas 3 aristas. Y no solo eso, además en el ciclo voy a cuidar esos calcetines, voy a hacer que me duren, voy a repararlos si se tiene que reparar y al final, si ya no los quiero, si ya no me quedan, si ya no los utilizo, decidir qué voy a hacer con esos calcetines para que no terminen en la basura. Sí. Ya sea que los vaya a reciclar, a donar o los upcycle, ¿no? Que les dé un nuevo propósito. Lo que sea, pero que yo sea la responsable. Ese tipo de cosas sí hacen un impacto y sí generan comunidad con las personas que están a tu alrededor. Porque obviamente si mi mamá me ve reparando mis calcetines, o si más bien, si yo vi a mi mamá toda la vida reparando sus calcetines, yo sé que eso se puede hacer y yo voy a reparar mis calcetines. Es como este pensamiento básico de cómo funciona la sociabilidad entre las personas. Si yo veo algo que me gusta o que veo que es posible hacer, lo voy a hacer. Aprende con el ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, la moda responsable viene desde ahí, de que tú sí lo puedes controlar y en ese sentido te puede dar menos crisis de ansiedad por no poder hacer más allá de cosas en el mundo y por eso es tan, bueno, desde mi perspectiva, por eso es tan importante que lo tomes así, porque si no, te vas a perder en el camino y vas a terminar debragando. No, y debrayando cosas, o sea, como alucinando que en un mundo ideal en el que no vivimos. Claro. Aterriza en el mundo en el que sí vives y a partir de eso ve qué acciones puedes tomar para, en la medida de lo posible, hacer que el ciclo de tu ropa sea circular. Eso es la moda responsable. ¿Y cómo puedes saber qué marcas son? O sea, las marcas tienen la obligación de decir cómo es, les mando un correo, si me interesan. Yo lo que hacía era mandarles un correo, sí, o les escribo por su Instagram también. Mi marca favorita es... Ajá, le voy a escribir a ver qué dice, exactamente. Oye, quiero saber, ¿tienen la obligación de decírmelo? No tienen la obligación de decírtelo, pero pues creo que eso, en ese sentido también es un buen indicador de si sí o si no es ahí, ¿no? Claro. Y digo, también... Claro, sí. Cada vez son más marcas las que tienen transparencia en sus procesos y es más fácil conocer todas estas acciones. Hace 6, 7 años que yo empecé, no, y era muy difícil y yo sí me chuté esa parte de estarle mandando mails a todas las empresas diciéndole, oye, ¿de qué está hecha tu ropa? Oye, así. Y sí, muchas sí me contestaron, pero muchas no. Y, por ejemplo, una de las cosas es cuando Shein entró a México, yo mandé un mail para preguntar de qué estaban hechas su ropa y de dónde venían y así. Que es fast fashion. Exactamente, por ahí he de tener ese mail en mis recuerdos. Y pues me contestaron que tenían almacenes en muchos lados, pero que no sabían exactamente de qué, no me podían decir exactamente de qué estaba hecha su ropa porque tenían demasiadas opciones y me invitaban a comprar y así. Yo dije, ok, es fast fashion. Ok, sí. Okay, no lo entonces, decir. es fast fashion. O sea, es eso, o sea, es querer moverte, ¿no? Es querer investigar qué es lo que puedes investigar de una marca. Yo veo que las generaciones de ahorita están siendo más conscientes, levantan la voz, pero al mismo tiempo ahorita veo que la moda se abrió para todos. O sea, yo veía antes a las personas, a los jóvenes, y todos seguían como un mismo patrón, y a tal edad ya no te puedes vestir de una manera, así. Ahorita yo veo que la gente se puede expresar, es más creativa, el body positive, toda esta tendencia. ¿Ha afectado la forma de reproducirse, o sea, de reproducción de la moda? ¿Ha afectado cómo las marcas han mejorado su calidad y sus tallas? Sí. ¿O la verdad es lo mismo y...? No, sí hay un ligero cambio. Evidentemente todavía falta muchísimo por avanzar, muchísimo, pero sí hay un ligero cambio. Tan solo el hecho de que algunas marcas de fast fashion ya ofrezcan sistemas de circularidad te dice mucho, ¿no? C&A, por ejemplo, es uno de los que como llevan como más la batuta en este tipo de programas circulares a gran escala. H&M lo intentó, fracasó, está viendo qué pueden hacer.
eso responde a que las personas están ahí de chingaquedita, o sea, exigiendo más cosas, ¿no? Eso responde al ruido en las redes y eso responde a los usuarios exigiendo más tallas, los usuarios exigiendo mejores telas, mejor calidad y por último también mejores pagos, ¿no? Sí. Entonces, sí, definitivamente sí. Nuevamente, esto va a ser cambios pequeños, o sea, de lo que sirve esto es que hacen presión mediática. Sí. Pero de eso a que sean esa presión mediática como tal la que aplique, que esa presión mediática venga como de ti a ti, así, nada más tú y tú y tú, no, tiene que ser a fuerza, ese tipo de cosas son a fuerza acciones en comunidad. Claro. Si tú empiezas a hablar de las cosas, seguramente va a haber personas que te sigan, pero hasta que no sea una acción comunitaria no va a tener impacto. Sí. No va a tener impacto. Pero al final volvemos a... necesitas ser alguien en las redes sociales o necesitas llamar la atención. Entonces siento que llegamos al círculo de, es que si para las redes sociales, para la moda, no eres nadie, que en realidad eso no significa que no eres nadie, no te hacen caso. Entonces, ¿en qué punto yo como usuario, persona común, puedo hacer que me escuchen? Cuando consigues muchas personas chiquitas Sí, no. que te escuchan, pues es más complejo, a menos que sea un caso muy específico, como dices, a menos que tengas ya una voz. La verdad es que no. Y no lo digo como para desanimar a la gente, al contrario, es que este es el panorama real. Si no te ubicas en el panorama real, no puedes dar soluciones reales. Y esa es una de las cosas que muchas personas hacen mal. Si yo junto a todo mi salón de la escuela y todos nos quejamos, o sea, ¿se vale? Sí. ¿Así? Sí. ¿O en verdad necesito tener 1 millón de personas? No, y si nada más quieres ser tú, está bien. Que no se confunda el mensaje que estoy tratando de dar. O sea, tú solito, si tú solito quieres caminar ese camino, está bien. Si tú solito, si te quedas solito 5 años por caminar ese camino, está bien. Eventualmente vas a encontrar a las personas que te hagan sentirte más. Y necesitas un equipo. Y necesitas un equipo, exactamente. Pero si nunca das ese paso, claro, nunca va a pasar. Sí. Esa es la cosa. O sea, dando ese paso no va a pasar en ese momento, pero a la larga va a pasar. Ok, es entonces a lo que íbamos con toda esta entrevista. El que tú vivas de esto, porque al final ya generas un ingreso, el que te hayas movido en esto, el que hayas estudiado, todo depende, y lo que yo he notado es de atreverse, de dar el paso. O sea, aquí si una persona está estudiando y dice, es que no me late mi carrera, o sea, el chiste es buscar ramas y atreverse. Por ejemplo, hay ramas de tu carrera que utilizaste para esto. Como qué herramientas te sirvieron en los estudios, que a lo mejor no sigues tu carrera tal cual, pero qué sí ramas y herramientas pudiste tomar para todo esto que es súper interesante. Estás muy bien informada, o sea, gracias. Que eres muy profesional. ¿Qué te sirvió? O sea, yo leí tu carrera y o sea, lo que has recorrido me parece impresionante a tu edad, porque eres muy joven. Muchas gracias. Entonces, quiero saber qué tomaste de tu carrera para decir, esto lo voy a hacer mío y va a crecer. Bueno, toda la parte visual evidentemente nació de mi carrera, ¿no? O sea, diseño es una carrera completamente visual que tienes que entender los códigos y estructuras y a las formas y a los colores, y todo eso yo no lo entendía de una forma profesional o académica. Sí. Hasta que entré a la carrera, ¿no? Es darle sentido a los colores, darle sentido a las formas. Para mí era muy difícil, pero me llamaba muchísimo la atención, pero era muy difícil. Claro. Y me di cuenta que pues es cuestión de práctica, o sea, es ver 1000 veces colores de diferentes formas como conectados hasta decir, claro, eso es armonía, claro, eso no es armonía. Sí. Y también entender que es muy subjetivo y por eso es tan complejo entenderlo, porque siempre
la belleza viene de los ojos de quien la mira, ¿no? Entonces es también como aprender a entender la parte más subjetiva del mundo. Ok. Y eso fue muy difícil, pero vino de mi carrera. Y luego de ahí, entonces sí ya lo cruzas con toda esta parte de sociología de la que hablamos al principio. Sí. Y todo esto lo empecé a aplicar también desde la parte de la revista, por ejemplo, ¿no? En donde no solamente podía entender cómo se comunicaban las personas de forma escrita, sino además, gracias a que tenía este background de la carrera supervisual, pude entender pues, la parte pues, sí, visual de cómo diseñar una revista, de cómo mover los elementos dentro de una revista, ¿no? Tiene que ver muchísimo con la multidisciplina, o sea, cuando te gustan temas así, forzosamente tienes que ser multidisciplinario y entender un poquito de todo y hacerle mucho a la investigación, obviamente, ¿no? O sea, estar como muy al pendiente de las técnicas de investigación para darle estructura a tus métodos y para que precisamente no sea ay, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, pues quién sabe, porque yo creo. Claro. No, pues porque tú crees, pues entonces denle trabajo a esa persona y que él te diga que cree también, ¿no? No, o sea, tienes que también saber ser profesional en ese sentido y esas cosas también te las da una estructura, bueno, a mí me las dio una estructura académica, que es como un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Claro, y no significa que, o sea, si estudiaste arquitectura, hay que ser arquitecto. No. Diseño, hay que ser diseñadora. O sea, hay que entender que más bien son las herramientas que vas a tomar para tú crear lo tuyo. Que yo exactamente. Lo noto en ti. Sí, Ahora, veo que das conferencias y sí. pláticas. Para empezar, ¿cómo te contactan? Casi siempre por mail. Okay. Me mandan un mail. Escuelas. Sí, escuelas o sociedades de estudiantes de las escuelas. Ah, sí. Qué padre. El año pasado estuve muy contenta porque me contactó por primera vez una de estas partes de la industria que son como la parte más empresarial de la industria para dar una conferencia en Intermoda del año pasado. Entonces me contactaron como los organizadores de esa feria de moda en Guadalajara. Pero también me han contactado de otras revistas, por ejemplo. Me contactan también, pues, los contactos que hice dentro de los 4 años que estuve trabajando dentro de la revista. No sé, a veces se mueven de posiciones dentro de la misma industria y pues ahí me contactan. El contacto, pero el contacto no significa me voy a meter a una escuela de gente millonaria. No. Y ellos son mis amigos. Porque mucha gente cree que eso es hacer contactos. Sí, y sí es, o sea, sí es, pero afortunadamente no es la única forma. Y sí, o sea, eso es algo también muy cierto dentro de la industria. Es más fácil, obviamente, entre más privilegios tengas, destacar. Siempre es mucho más sencillo. Pero y no necesariamente significa que vas a destacar. Ajá, exactamente. Porque puedes tener la lana del mundo y no ser... Y ni modo. O sea, sí. no es lo tuyo. Sí. Oye, ¿quieres otro lado? No, todavía no me lo acabo. Otra duda. Cuando tú estás arriba de pues un escenario o lo que sea, dando una conferencia, ¿te sientes empoderada? ¿Te sientes con el poder de decir lo que salga de la boca, aquí está el micrófono, pero al mismo tiempo, qué responsabilidad cae sobre ti? O sea, si estás empoderada. Sí, o sea, es que mira, es que yo no te he hablado de mi otra faceta. Mi lugar feliz favorito y de toda la vida y por siempre van a ser los escenarios. Pero no viene esa faceta de justo dar conferencias, sino no llegamos a ese punto. Exactamente, sino porque me encanta bailar y bailo desde los 10 años. Que Fran es bailarina, nos puede dar un show inspirado en Lip Mix. Sí, muchas gracias. Está padrísimo. Y no solo eso, ya está dando unos mortales a su frente. Apenas lo estoy intentando. Impresionantes. Sí, ya vi esa. Ahorita llegamos a cómo llegaste a... Pues es que creo que de ahí viene. Así. O sea, yo bailé antes de hacer todo lo demás de mi vida. Yo o sea, que habías hecho conferencias y todo, no. Y el escenario apenas... Yo bailo desde los 10 años y empecé a bailar competitivamente a los 15. ¿En qué género? En jazz. Entonces, jazz es mi pasión favorita. Sí. Entonces, bueno, pues como cuando bailas competitivamente, todo el tiempo estás exponiéndote en un escenario para que alguien juzgue tu baile y pues ya ganas primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Y así.
y me encantaba. Sí. Me gustaba muchísimo bailar en un escenario. Me gustaba arreglarme para el escenario, sentir la sensación del escenario, los nervios del escenario, Sí. saber controlar esos nervios, o sea, todo lo que involucra eso a mí me encanta, me gusta muchísimo. Entonces, pues nada, o sea, como que de ahí nace mi pasión y me gusta muchísimo bailar en un escenario. Cuando me empiezan a llamar para dar conferencias, me doy cuenta que pues es lo mismo, pero en vez de bailarles, lo que le estás haciendo es como una gimnasia cerebral, porque tienes que coordinar muy rápidamente lo que está pasando en tu cabeza con lo que vas a decir para que la gente te entienda, y además hacerlo, bueno, a mí me gusta hacerlo de una forma que a las personas les interese el hilo conductor de la conversación, porque si no los pierdes y porque si no es aburridísimo, porque a mí no me gusta ver cosas aburridas en un escenario, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí viene, o sea, me siento muy empoderada, sí, pero porque desde siempre me he sentido empoderada en un escenario y porque siempre ha sido mi lugar favorito. No, me y más encanta hablar. Empoderada con la peluca y el taconazo. Ah, bueno, sí, eso es otra. Sí. Que no sé cómo no te rompes un poquito, con mucha práctica. Muy alto. Muchas gracias. Sí. Y pues justo cuando hablo de estas cosas en la moda, me gusta sí tener una gran responsabilidad de lo que digo, y como tienes una gran responsabilidad de lo que dices, pues evidentemente tienes que estar súper estudiado de lo que estás diciendo, y a lo mejor y no de estudiado, pero sí tener la posibilidad de saber defender tus ideas, porque ¿por qué lo estás diciendo si no es por eso, no? Si no es porque crees en eso. Entonces, sí, me siento muy empoderada. Sí, es una gran responsabilidad, pero me encanta hacerlo. Siempre voy a decir que sí cada vez que me inviten a un lugar y que pueda, porque además me gusta muchísimo también tener esta capacidad de compartir. O sea, cuando sea a través de la danza o sea a través de una conferencia, compartir lo que tienes adentro se me hace de las cosas más bonitas y de las cualidades más impresionantes, y además en un mundo en donde a las mujeres a veces no nos dejan hablar o es más complejo, tener la posibilidad de que, a ver, ni siquiera les voy a decir que se callan, ustedes se tienen que callar porque ahorita yo estoy hablando, ¿no? Porque es mi momento de poder decirle al mundo lo que opino. No, hombre, pues me vuelve loca. Y saber que tienes los conocimientos. Ajá, exactamente, para transmitirlo. No, y de si tienen una duda, puede haber ese diálogo entre el que está obteniendo la conferencia y tú que le estás dando, porque no nada más es... Sí, todos llegaste a un punto bien bonito, porque justamente es bien bonito dar la conferencia y platicar con las personas y así, pero la parte más nutritiva y la que más es emocionante al momento de estar en un escenario es cuando existe una retroalimentación, cuando existe una... yo ya te di, ahora tú qué me vas a dar. Justo ayer platicaba con una amiga que es bailarina profesional sobre cómo en todo este tipo de aspectos de la vida existen cargas energéticas muy cañonas, ¿no? Pararte en un escenario es una carga energética muy, muy fuerte, y ser profesor también es una carga, ella lo llevaba al lado de ser profesor. Ser profesor es una carga energética muy fuerte porque les tienes que dar a tus alumnos. En ese sentido, si no te la regresan o si no hay una cosa de regreso, es más complejo, pues, o como que ya no se cumple, no es más complejo, ya no se cumple ese ciclo, que es como tan un comediante que no feliz. Se ría. Exacto, ajá. Sería así como, sí, híjole. ¿qué pasó aquí, no? Hay algo raro, algo no terminó de encajar. Pero también se vale, hay veces que, por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba en la universidad, que decían, va a haber conferencia, y ni te avisaban de qué. Y llegabas y tú decías como, o sea, puede pasar que no necesariamente es que tu conferencia sea mala, y lo que estás diciendo, sino que simplemente pues, ni avisaron. Ahí es complicado. ¿O cómo? Pues sí, pero también sabes que es parte de, o sea, creo que no es algo que te haga sentir mal. No, pues es como es parte de, o sea, es como, pues ni modo, no conectaste hoy, está bien, ni modo. No todo es puro victoria. Ajá, exactamente, sí. Si no se conectó, no se conectó. Y hay veces que es tu culpa y ahí tienes que saber ser como muy objetivo. Pero hay veces que dices, oh, wow, a ellos no les interesa, pero no es por mí, ¿no? O sea, es que no les interesa. Ajá. Oye, y laboralmente veo que eres freelance en muchas ocasiones. ¿Qué seguridad te da como la economía? Bueno, pues ahorita estoy muy contenta porque tengo mi trabajo en Liverpool, entonces ya mira, agradecido con el de arriba porque ya tengo mi seguro médico y esas cosas. Muchas gracias.
precisamente una de las cosas que me hizo moverme de la industria editorial es que no existen este tipo, no, yo no conozco ninguna parte de la industria editorial independiente, porque a mí me gusta estar en la parte independiente, donde me pudieran dar estas como, soporte de tener seguro médico, de las prestaciones Claro. y todas estas cosas. Entonces tuve que moverme porque pues no puede, o sea, está bien padre en tu juventud sin que pienses en nada más estar ahí, pero una vez que a mí hace 2 años me tuvieron que operar de emergencia, yo no tenía absolutamente nada, no tenía seguro médico, no tenía nada. Si mis papás no me hubieran prestado el dinero para operarme, yo muerta. Entonces, o sea, es una industria también que está llena de personas privilegiadas, porque solamente las personas privilegiadas pueden estar trabajando tanto tiempo sin seguro médico, pueden estar trabajando tanto tiempo sin prestaciones, pueden estar tanto tiempo sin seguridad social en general. Entonces, pues yo por eso me moví, porque necesitaba crecer también desde esa parte que es importante como humanos, y ¿no? tener seguridad. Ajá, exactamente, tener esa seguridad. Entonces, pues sí, por eso me moví de la industria freelance, porque hay gente que la sabe hacer muy bien. Yo no pude, o sea, yo no pude vivir con esa incertidumbre. Sí. En el momento en el que quise contratar mi seguro médico por fuera, dije, ¡zas! Es carísimo también. Entonces, o sea, también incluso contratarlo del IMSS, o sea, porque pues que puedes contratar tu seguro médico del IMSS como de forma externa también es caro, o sea, todo es caro. Entonces dije, necesito una empresa que, o sea, para eso sí tendrían que servir las empresas, pues, Pero ¿no? hay que, o sea, y lo que acabas de decir, son muchos requisitos que muchos salen de su casa por primera vez o se enfrentan al mundo real y no, bueno, a mí me pasó, yo no tenía idea de cuánto costaba, de esto, y de pronto te topas y es bien difícil, pero siento que al mismo tiempo es algo bien padre, porque ya que como que lo tomas y dices, puedo sola, pero creo que es bien padre si te salen bien las cosas. o sea, ya que dices, bueno, al final tú ahorita encontraste tu rumbo, encontrando una empresa, pero porque entendiste cómo funcionaban las cosas. Pero es Entonces, que, sí, es duro. pero no debería ser así, ¿sabes? O sea, no deberíamos ay, a ver si a mí sí me sale, Claro. y a ver si, o sea, y al de al lado no le salió, y Para entonces empezar, se quedó sin casa, y entonces... Creo que debemos de salir de la universidad sabiendo sobre gastos, sobre economía, sobre prestaciones, sobre qué me toca, qué le pido al gobierno, Uh-huh. porque no lo sabemos. Muchas veces, a menos de que tengas un accidente o algo, y creo que fue muy importante lo que dijiste. Para inicio está muy padre ser freelance, porque creo que por lo que veo en ti tienes mucha experiencia, pero al mismo tiempo es esa incertidumbre de ¿y si me pasa algo? O si quiero más, un préstamo para una casa de Infonavit, porque es mi sueño, lo que sea, ¿cómo, no? ¿Tú crees que entonces las personas que están estudiando deben de aprender e informarse bien? ¿O el gobierno y las escuelas prepararnos? ¿Crees que debemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta, como tú lo hiciste? No, debería de ser... trabajo, o... Yo creo que es una combinación de ambos, porque o sea, también yo no creo que sea como de que el gobierno me resuelva, no. O sea, justamente ese tipo de estructuras gubernamentales y como de Estado y todas estas cosas están formadas así para que la ciudadanía se involucre en esos procesos. Entonces, es tanto mi chamba como su chamba. El problema es que si yo no encuentro en el gobierno esos apoyos, entonces ahí no va a funcionar. Y si el gobierno no encuentra una participación activa a quienes como o en donde caigan esas políticas públicas, pues tampoco va a funcionar. Tiene que ser es una responsabilidad compartida, 100%, no debe de haber uno más que otro. Evidentemente hay una carga más fuerte dentro del gobierno porque es el que te va a dar las estructuras, pero no por eso quiere decir que yo me voy a... O sea, si viviéramos en un México ideal en donde todo me dieran y entonces como ya todo me van a dar, yo no hago nada, pues entonces tampoco va a funcionar, ¿no? Okay. ¿Tú qué le dirías a esas personas, a todos esos chavos, y también muchas veces que no son chavos y están otra vez estudiando, ¿cómo crees que deben su primer empleo? ¿Dónde deben buscar? No creo que haya una respuesta correcta para esa pregunta.
y a lo mejor no sé si me consideraría como la gurú para decirles dónde buscar tu primer empleo, porque creo que también tiene mucho que ver qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué estructura le quieres dar a tu vida, porque a ver, esa es mi experiencia y eso es lo que a mí me pasó y por eso busqué este trabajo. Bueno, no lo busqué, pero por eso estuve en conflicto con seguir en el mundo freelance, porque dije, no puedo, o sea, yo no puedo seguir así. Pero a lo mejor hay personas que sí, a lo mejor hay personas que no, o sea, que no se sienten como tan ansiosas como yo en ese tipo de cosas y pueden seguir así toda su vida porque valoran un montón su libertad de tiempos, ¿no? Que es una de las ventajas de la vida freelance y que a mí al principio me costó muchísimo darle estructura como godín a mi vida. Ajá. A lo mejor también hay personas que por sus habilidades mentales no pueden estar en un trabajo como tal. Por ejemplo, si tienes autismo, si tienes TDAH y este tipo de cosas, o sea, no es que no quieras estar en un trabajo de 9-7 que te pueda garantizar cosas, es que no puedes, es que tu mente no te va a dar porque necesitas otras distracciones, porque necesitas más cosas, o sí puedes, pero bajo ciertas estructuras y que eso te lo acepten es más complicado y así. Entonces, es una pregunta que creo que no tiene una respuesta porque uno va a depender de eso, de tus características como persona y de lo que quieras a futuro, y dos, va a depender también de la industria en la que te quieras insertar. O sea, dentro de la moda, pues me imagino, o sea, les podría responder, acércate a las personas que admiras y pregúntales si tienen chamba, pregúntales qué es lo que estás haciendo, pero fue porque así le hice yo, ¿no? Y me funcionó, pero a lo mejor ahorita ya no es así, porque a lo mejor ya hay más personas, ¿no? Sí. Pero a lo mejor ahorita ya se está moviendo todo por LinkedIn. En ese entonces, pues sí había LinkedIn, pero no era como tan notorio como lo es ahorita. O sea, no tener miedo. Sí. No tener miedo a buscar tu camino y pues te vas a equivocar, pues sí, 1000 veces. Y yo es algo, o sea, eso de te vas a equivocar, sí, pero síguelo haciendo. Yo sé que, o sea, a veces me choca decirlo porque yo soy la primera en que me detengo muchísimo por miedo. A mí el miedo me detiene todo el tiempo. Sí es algo que me fastidia mucho, pero trato de estarme enfrentando a eso. Qué buena pregunta. Pues nomás haciéndolo, o sea, literalmente como cuando cierras los ojos y dices y te avientas a la alberca, así. Okay. O sea, no sé en realidad qué hice y cómo lo hice, pero ya me aventé pero sí, ya estoy allí. Sí. Y ahora nada, ¿no? Sí, claro. Porque pues ya no tienes de otra. Sí, oye, y a los chavos que están ahorita saliendo de la carrera y dicen, lo que te digo, es que estudié arquitectura y no quiero ser arquitecto, o están a punto de tirar la toalla y ya casi acabar la carrera, o que dicen, ¿para qué estudio si yo puedo hacer esto sola o así? Ajá. Pues, ¿qué les dirías? Pues suerte, ¿no? O sea, a los que no quieren estudiar, suerte. Y no suerte porque el hecho de que entres a la universidad vaya a garantizarte tener una vida laboral más sencilla o tener mejores oportunidades, lo que tú quieras. O sea, justamente en este momento, mira, ya no existen reglas, pero suerte porque no es tan fácil. O sea, porque si a las personas que les está que en teoría tienen la preparación académica por lo menos para encontrar un trabajo y cosas así y está de la fregada, pues entonces si no estás estudiando, pues va a ser más complicado. Una de las cosas que a mí se me grabó muchísimo, una vez que le dije a mi mamá, es que estoy teniendo muchísima suerte porque estoy logrando muchas cosas. No me acuerdo por qué le dije eso a mi mamá, pero le dije eso y me dice mi mamá, la suerte no te sirve de nada cuando no estás preparada. Si no estás preparada para las cosas que te pasan, nada más se va a quedar ahí y van a pasar. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, yo dije, chica, lista mi madre. Exactamente. Entonces, a mí se me quedó súper grabado cuando me dijo eso porque dije, claro, y creo que aplica muchísimo para esto. Ok, está bien si no quieres estudiar, está bien si tú quieres, pero prepárate para lo que viene. Porque si no estás preparado para lo que viene, aunque estudies, aunque no estudies, no vas a dar una. No va a pasar. No va a pasar, exactamente, ¿no? Súper. Oye, ¿y algo que quieras decirle a todos ya, por último, que te sigan en algún lugar? Bueno, uno, que la moda responsable es posible. ¿Sí? Yo siempre he dicho eso y creo que sí, lo voy a sostener. ¿Cómo pueden ver tu trabajo? Ahorita mi trabajo está en mi Instagram, es @fran_baena, Baena con B grande y H intermedia. Lo vamos a dejar en los comentarios de todos modos.
Así es, y ahí voy a comentar cuando se publique esto. Y pues estoy como terminando de renovar lo que antes era mi blog, se va a convertir en un sitio de consulta para que puedas saber por qué una marca es responsable o en qué aspectos de la sostenibilidad, que es lo que platicábamos hace ratito, se está encaminando cada marca, y así tú puedas tomar mejores decisiones y por lo tanto ser un consumidor más responsable. Es decir, lo que queremos es que si está esta marca dentro de nuestra plataforma, entonces que cuando des clic a esa marca tú puedes checar en cuanto a la parte social, qué tan avanzada en sostenibilidad está, en cuanto a la parte medioambiental, cuáles son las políticas que maneja, y en cuanto a la parte económica, en qué rango de precios está, y entonces tú decides si le compras a esa o le compras a otra, le compras a otra, le compras a otra. O sea, ya me lo vas a dar desmenuzadito. Exactamente. Y va a ser un desmenuzamiento bastante general. No nos vamos a involucrar muchísimo en tecnicismos, porque lo que queremos es precisamente que le sirva al consumidor, y para el consumidor normal, pues en tecnicismos muy específicos, no, por lo menos en la primera etapa va a ser así, y ya después vemos qué tanto profundizaremos en esa información para los usuarios. Pero mientras en eso estamos trabajando en la liberación de esta nueva parte, y lo voy a hacer en colaboración con Noismag, que es la revista en donde desde hace 4 años tengo una columna. Ahí también pueden checar mi trabajo. En los highlights de mi Instagram están todas las columnas que tengo desde el 2019 en Noismag. En modaresponsable.mx es mi blog, y ahí pueden encontrar todas estas investigaciones, esos medios sociales, medio blogueras que hacía en ese entonces. Ahí también todavía pueden encontrar todo. Y también dentro de mi Instagram, si quieren ver mi trabajo como diseñadora, también está ahí como el link a mi cuenta de Instagram de diseño. Y como modelo te hemos visto. Ese es mi Instagram normal. Ahí lo encuentran todo. Perfecto, pues me da mucho gusto saber de ti. Muchas gracias, eres la madrina de esta sección. Pues que les vaya muy bien, ojalá. Igualmente, te va a ir súper bien. Muchas gracias. Espero que todo vaya avanzando y que te volvamos a entrevistar con muchísima información más que traigas. Yo feliz. Sí. Muchas gracias por el halado, por la oportunidad, y mucho éxito en esta sección. Gracias. Adiós. Bye. Bye.